Quiero decirle que ya tenemos a la doctora Alice Rojas Rovira desde su oficina, así que de la siguiente manera quiero decirle a la doctora, con su muy buenos días para usted, doctora Alice Rojas Rovira. Buenos días, Juan Enrique, buenos días a la amable audiencia. Sí, había querido hacer el programa de televisora, Juan Enrique, por dos razones. Quería que fuera participativo y si tengo la línea telefónica yo en mano no puede la gente participar, y que traía una invitada especial, la doctora Marina López Sepúlveda, es la directora del consultorio jurídico de la Universidad del Atlántico. La Notaría de Galapa tiene un convenio de colaboración con esta Universidad del Atlántico y también con la Universidad Rafael Núñez y con la Universidad Libre, con el fin de brindarle a esta municipalidad asesoría y orientación en los casos que tienen que ver con la notaría, pero también de tipo jurídico, por parte de estudiantes de los últimos grados de Derecho, o sea, de abogados, y pues que la población de manera gratuita reciba las orientaciones. Entonces quería colocarla a ella en correlación con ustedes, con Galapa. Va a quedar para la próxima semana, pero cuestiones de salud ella no pudo estar en el día de hoy. De esta manera pues se ha cambiado y voy a seguir con el programa, pero quiero que conozcan, van a ser convocados, como les había anunciado en el programa anterior, para hacer la brigada jurídica en la cual los estudiantes van a estar a disposición de toda la municipalidad en los diferentes sectores. Vamos a estar ubicados en Mundo Feliz, en el centro de Galapa, o sea, aquí en la notaría, y también en Villa Olímpica en una primera instancia, con el fin de recoger como 3 puntos cardinales equidistantes para que tengan la oportunidad todos y todas, y de esa manera atender un poco el enfoque de género, lo que es violencia intrafamiliar, etcétera, también en capacitaciones en articulación con las juntas de acción comunal. Ese más o menos es el cronograma que se tenía para conversarles hoy, pero por cuestiones de salud ya de última hora no fueron posibles. Quería hacer un recuento sobre el tema tratado en el pasado programa, que fue precisamente desde la capital, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la cual pues hablaba del cambio de nombre, primero de la corrección del componente de identidad sexual en el registro civil de nacimiento, y pues en esto era enfocado en una población muy específica, que era la población diversa, en la cual de pronto se tenía pues el sexo masculino y se quería cambiar por femenino, o se tenía el femenino y se quería cambiar por el masculino, que no era necesaria ninguna operación, no era necesaria ningún procedimiento quirúrgico, sino solamente el sentir dentro del desarrollo libre de la personalidad para llegar hasta una notaría y manifestar pues que iba a elaborar su escritura pública de cambio de sexo, y de igual manera corregir su registro civil de nacimiento. Y habíamos hecho el parangón tanto para los menores de edad, quienes eran los que tenían que representarlo, como para los mayores de edad, que pues lo hacen con su identificación, que es la cédula de ciudadanía. Se escapó dentro del programa, ya al finalizar, manifestarles que tanto en el caso de los menores, que contienen su tarjeta de identidad, como en el caso de los adultos o adultas que tienen su cédula de ciudadanía, tiene que procederse ante la registraduría pues al cambio de las cédulas, con las cuales puedan compaginar o ser correlacionadas o equilibradas, ¿cierto?, los datos que aparecen en el nuevo registro civil, que ha sido reemplazado en su corrección,
con su tarjeta de identidad en el caso de los menores o con su cédula de ciudadanía en el caso de los mayores. Esto es supremamente importante porque es un procedimiento que sigue el uno al otro. Entonces quería rematar allí para ahora sí pues darle inicio al tema de hoy, al cual me quiero referir porque ha sido pues de la cotidianidad de estos días y quiero que mi gente esté muy versada pues en este tema para efectos de que su orientación al llegar a esta notaría no le acarree pues contratiempos ni pérdida de tiempos en el desarrollo de su solicitud. Y es lo relacionado con el matrimonio civil con un extranjero, ¿verdad? O con una extranjera, porque puede ser extranjero o extranjera, y más que todo en el caso pues que nos vemos abocados en esta situación de libre cotidianidad ante el caso de los venezolanos o venezolanas, aun cuando aquí ustedes saben que tenemos un emporio de zona franca en la cual ya encontramos de todo tipo, extranjeros, ecuatorianos, paraguayos, uruguayos, argentinos, chilenos, europeos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto para que ustedes sepan que el procedimiento legal para poder, valga la redundancia, legalizar su matrimonio, tiene que ser con unos requisitos previos. Y les voy a hablar de ello. Entonces, primero ustedes saben que es un matrimonio civil, que es el contrato solemne celebrado pues ante la notaria, por el cual se unen legalmente un hombre y una mujer o dos personas pues del mismo sexo, con el fin de vivir juntos, auxiliarse mutuamente. Y por el hecho del matrimonio nace la sociedad conyugal. El acto termina con la del notario en la escritura pública. Así se determina que esas dos personas se han casado. Y ya les decía que si uno no quiere que nazca la sociedad conyugal en un matrimonio, así como en el matrimonio colombiano, en el matrimonio con un extranjero o con una extranjera, pues lo que hay que hacer son las capitulaciones matrimoniales, que son aquel también acto solemne que se realiza ante una notaria, ¿verdad?, en el cual aparto mis bienes que pertenecen con anterioridad a la sociedad conyugal para que no sean incluidos en esa sociedad conyugal que conformo a partir del momento. Los que vienen después, lógicamente que sí entran. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para realizar ese matrimonio civil con un extranjero o una extranjera? Se hace la solicitud igualmente escrita ante la notaria por ambos interesados, o también puede ser por intermedio de unos apoderados, en el cual pues ahí en esa solicitud van los nombres, los apellidos, el documento de identidad de cada uno de las dos personas que se van a contraer matrimonio, el domicilio de las personas que van a contraer matrimonio y el nombre de sus padres. Y además de eso, en esa solicitud se señala que no hay ningún impedimento legal para contraer matrimonio, es decir, que no vive, ¿verdad?, en unión libre permanente por más de 2 años con otra mujer o con otro hombre, en el caso, o con pareja de mismo sexo, y que por lo tanto no tiene ningún impedimento legal para realizarlo. Recuerden que ya pues la Corte Constitucional ha establecido que la unión marital, de hecho esa permanencia por más de 2 años, haya sido declarada o no, tiene la misma validez que un matrimonio civil normal, como si se hubiera realizado. Entonces, es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esto para efectos de no incurrir pues en cualquier situación de tipo anómala. ¿Qué más se necesita? Se necesita copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de las dos personas que se van a casar, que no tengan más de 1 mes de expedida, ¿me entiende?, con el fin
de uno saber que allí no se ha colocado, porque ustedes, algunas personas cuando vienen aquí me dicen, doctora, pero es que el registro civil tiene validez permanente. Eso es muy cierto. El registro civil, de acuerdo como lo dice la ley, tiene una validez permanente, pero cuando se trata de realizar matrimonio no la tiene, debido a que en el control de legalidad, a esa revisión que como notaria yo tengo que hacer, tengo que darme cuenta que sea pronto, porque en un mes o en 2 meses o a veces hasta en un día una persona ha podido casarse, ¿verdad? Y se ha enviado la nota para que apenas uno se casa, colocan la nota marginal en el registro civil de nacimiento. Esa es otra cosa que se presenta en la cotidianidad. Me dicen, doctora, resulta que yo me puedo casar nuevamente porque en mi registro civil de nacimiento no aparece que yo estoy casado. Eso no es cierto, porque una persona que no le aparece allí en la nota marginal la inscripción de que se encuentra debidamente casado, no quiere decir que no sea casado, porque eso en cualquier momento puede ser comprobable ante terceros y pues está en curso en una anulación de matrimonio. Antes era un delito, ya hoy no es un delito. Antes se llamaba el delito de bigamia, quien se casaba 2 veces. Hoy no es un delito, pero ya con ese hecho de que la persona esté casada, ¿verdad?, porque no tenía la nota marginal en el registro de nacimiento, metió un gol en la notaría, ¿verdad?, pero ese matrimonio está ipso facto anulado porque el anterior lo anula, ¿ok? Entonces, de todas maneras, es fundamental que ese registro civil sea con expedición nueva, precisamente para que no se haya anotado esa nota marginal en su registro civil de nacimiento. Si uno, bueno, también los documentos de identificación llevan su cédula, ¿verdad? En el caso del extranjero o de la extranjera, no va a llevar su cédula, sino que su documento de identificación de un extranjero es el pasaporte válido, sellado, ¿verdad?, en el cual no haya pasado más de 6 meses de estar aquí, ¿ok? También se necesita saber si uno de los contrayentes es menor de edad, debe entregar autorización escrita de sus padres, ¿verdad? Esta autorización escrita de sus padres la manifiestan los 2 padres, ¿verdad? O en el caso de que la guarda o tutoría la tenga un curador, lo hace pues el curador. Yo les había dicho, no quiero que se me escape porque aquí es muy importante los derechos humanos. Ustedes saben que Notaría en Casa trabaja muy de lleno con ustedes la parte pues de los derechos humanos, de la convivencia pacífica, ¿verdad?, de esa paz que necesitamos en nuestros hogares para que pues tener una municipalidad más desarrollada, porque esa es parte del desarrollo. De nada hacemos en una municipalidad que de pronto tenemos todo bonito si tenemos el desarrollo de una sociedad o de nuestra humanidad con problemas de tipo de desarrollo humano, de social, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan que los derechos humanos son parte de esta paz, de esta convivencia pacífica. Y les había dicho en ese derecho inclusivo que tenían algunas personas que tienen discapacidad, pues que también ellos tienen derecho a casarse, es decir, aquellas personas que tienen síndrome de Down o que tienen cualquier otro medio que los haga ser pues personas con discapacidad. Hoy la ley les ha permitido tener los mismos derechos de
las demás personas, y por lo tanto estas personas tienen que ser representadas por sus padres, lógicamente, o por unas personas que se les llama pues ayuda. Entonces es necesario que lo conozcan porque también estas personas se pueden casar. Y pues les decía que cuando se tratan de menores debe ser autorizado por sus padres. Si tienen hijos comunes antes de casarse, entonces es necesario anexar las copias de los registros de nacimiento, ¿verdad?, de cada uno de los hijos, con el fin de que estos hijos ya pues tengan la legitimidad, aunque ya pues hoy todos los hijos tienen derechos iguales, pero adquieren pues su legitimidad en el proceso del matrimonio. Para el caso de los hijos no comunes que se encuentren bajo su patria potestad, porque a veces se van a casar, han convivido por un tiempo y tienen hijos del uno y tienen hijos del otro, porque hoy la evolución de la sociedad nos ha permitido de verdad unas transformaciones de tipo hogareño, de tipo familiar. Entonces es bueno que ustedes conozcan también que se hace necesario presentar un inventario solemne de los bienes que sean de la propiedad y que estén bajo la administración de quien pretenda casarse. Les explico. Una persona se va a casar, ¿verdad?, pero tiene hijos con anterioridad, sea que tenga la patria potestad o no la tenga, esa persona debe presentar un inventario solemne de bienes. No, doctora, pero no tengo bienes. Tiene que hacer el inventario solemne de bienes cero. Yo soy de la tesis jurídica de que no tiene sentido hacer un inventario solemne de bienes, pero así lo exige la normatividad y pues de esa manera hay que cumplirse dentro del control legal. Quienes tienen bienes, ¿verdad?, quienes tienen bienes, que tienen casas, que tienen carros, que tienen finca, deben hacer ese inventario solemne. Esa es una escritura pública que se hace mediante el cual se protegen los bienes que fueron con anterioridad al matrimonio y por lo tanto no se incluyen dentro de esa sociedad conyugal que van a ser a partir de ese matrimonio. ¿Y qué estamos haciendo aquí con esto? Estamos defendiendo el patrimonio de una familia que con anterioridad necesita que se le proteja su patrimonio. ¿Ver? Entonces es importante que ustedes lo sepan, tanto de un lado como del otro, de cualquiera de las dos partes que hayan hijos menores, hay la necesidad de hacer el inventario solemne, ¿verdad? Si se trata de que una de las dos personas, ya les dije, tiene un matrimonio con anterioridad, tiene que decirle a la notaria: doctora, mire, yo fui casado con anterioridad, me divorcié o no me divorcié, para que la notaria sepa, dentro de ese control de legalidad que hace a su documentación, cuál es la realidad jurídica de su situación personal y por lo tanto no se vaya a incurrir en un error en el cual con posterioridad va a dar paso a la anulación de ese matrimonio. Y se necesita, además de eso, que los documentos del extranjero o de la extranjera, si son en el idioma español no hay problema, solamente hay que apostillarlo. La apostilla no es una autenticación normal, la apostilla es la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores o quien cumpla sus veces en cada país, en la cual debe certificarse que la firma de ese documento que sale del país, ¿verdad?, es un documento en realidad certero o válido.
Entonces es un requisito indispensable sin el cual ese extranjero o esa extranjera se pueda o no casar. Entonces a veces vienen, por ejemplo, en el caso muchos de los venezolanos con dos razones. Primero, que no tienen el pasaporte válido. Segundo, que no tienen la apostille porque según consideraciones de algunos venezolanos o venezolanas en Venezuela se les dificulta la apostilla. Si no pueden realizar la apostilla, no se pueden casar. Entonces esto es un aspecto muy importante que quiero que conozcan. Ahora, cuando se trata de personas que pues su idioma es diferente al castellano o al español, esto tiene que ser traducido por un traductor oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores o quien allá en ese país cumpla las funciones para que puedan ser traducidos por no cualquier traductor, ¿me entiendes?, sino por los traductores oficiales autorizados por el país para realizar esas traducciones, que siempre hay una lista necesaria en la cual se establecen cuáles son los traductores que pueden hacer traducciones oficiales. Entonces es importante que ustedes conozcan esto porque nos encontramos con muchos, pero muchísimos casos, más que todo en estos momentos, en los cuales se vienen a casar y creen que es un obstáculo de la notaría para que estas personas no se casen. No, lo que queremos es que verdaderamente se legalicen las cosas, que las personas estén en orden en el procedimiento, para que se encuentren en un país donde se les haga las cosas bien, ¿me entiende? Por ahí, por ejemplo, fíjense ustedes, vi una investigación que se dio en el periódico El Tiempo el día domingo, en la cual se dice que notarios y registradores incursos en algunas investigaciones debido a que con matrimonios se legalizaron y registros civiles legalizaron como que nacionalidades en Colombia. Entonces fíjense ustedes que no solamente es el perjuicio para ese funcionario que incurre, ¿verdad?, en esa acción delictuosa, sino también para esas personas que además pagaron una suma X de dinero, pero que su vida civil se va a dañar totalmente porque van a estar incursos en delitos y los van a deportar de los países. Entonces todo lo mal hecho termina mal hecho. Entonces esto es lo que tenemos que aprender para que sepamos nosotros que cuando vamos a una oficina pública o cuando vamos a una oficina de servicio público como una notaría, lo debemos hacer de manera transparente, lo debemos hacer con actos que nosotros sepamos que no van a tener consecuencias posteriores, porque lo que se quiere, ¿verdad?, lo que se quiere es que lo que hagamos nos sirva para el momento y para la vida futura. Entonces, las cosas que sirven para el momento y para la vida futura son las cosas transparentes, las cosas bien hechas, las cosas legales, las cosas con buen procedimiento. Entonces, tenemos que colocarnos ese chip para aprender, porque a veces vienen acá, no doctora, que lo que pasa es que mis hijos son venezolanos, pero yo quiero registrarlos aquí como colombianos, ¿verdad? Y eso no se puede. Doctora, lo que pasa es que mis hijos eran colombianos, pero yo los registré allá como venezolanos, porque mi esposo era venezolano. Sí, los podía registrar como venezolanos, pero el procedimiento que utilizó fue un procedimiento que le dañó la vida a ese niño, porque ese niño podía tener dos nacionalidades. Y fíjense ustedes que por haberlo registrado de manera ilegal, incorrecta, le quitó el derecho que tenía ese niño con ese papá venezolano a tener la nacionalidad colombiana y venezolana. De igual manera hacen o han hecho quienes vienen aquí,
que con padres, algún padre colombiano vienen y registran, ¿verdad?, al niño como colombiano, quitándole su derecho venezolano, donde puede tener las dos nacionalidades. Entonces lo que tenemos que proceder es con corrección, con transparencia dentro de lo legal, y de igual manera instruyo a todas esas personas venezolanas y venezolanos que están aquí en este lugar, para que esos matrimonios o esas uniones libres, porque de pronto entonces lo quieren hacer como unión libre y no como matrimonio, por escritura pública, lo hagan con todos los requisitos de ley. Por ejemplo, no tiene una persona, y esta es una solución jurídica que le doy, una persona venezolana o venezolano que quiere casarse, pero resulta que no tiene apostillados los registros civiles, ¿verdad?, porque no puede, o porque allá en Venezuela le ponen impedimento, como dicen ellos, aun cuando a mí me han traído aquí documentos apostillados de Venezuela, lo que quiere decir que si están apostillando, ahí es que gestionar. Entonces, pero no puede, no quiere, no se le facilita. Hombre, si esa persona tiene su pasaporte válido, ¿qué tiene que hacer? Cambiar. Si hoy en Colombia la Corte Constitucional ha establecido que la unión libre tiene los mismos efectos jurídicos que un matrimonio civil, pues lo lógico, y tengo mi pasaporte correcto, pero no tengo los registros apostillados, me uno en unión libre de hecho con esa persona y tiene los mismos objetivos y la misma meta que va a lograr con el matrimonio civil. Entonces nada más es asesorarse, y es precisamente esto lo que queremos con Notaría en Casa, que ustedes conozcan de este programa, que lo escuchen y que aprendan para que las cosas se hagan bien. Y con esa escritura pública de unión libre, de hecho, puede hacer lo mismo que buscan con la del matrimonio civil, porque no es otra cosa sino legalizar su permanencia en Colombia. Entonces, háganlo de esa manera, pero lo hacen correctamente. Porque si yo o cualquier funcionario, porque de pronto uno no sabe, les realiza el matrimonio sin el apostille, en cualquier momento aquí nosotros somos supervigilados. A nosotros nos revisan la legalidad de todos nuestros actos, y he revisado su matrimonio y su matrimonio sale con que está mal el procedimiento, a mí me lo anulan. Primero me sancionan y segundo me lo anulan. ¿Y quién tiene las consecuencias también de esa anulación? Esa persona que se casó con ese procedimiento incorrecto. Entonces fíjense ustedes cómo el mundo nos va llevando a la transparencia, nos va llevando a la eficiencia, nos va llevando a la anticorrupción, porque tenemos que caminar hacia allá, nos tenemos que colocar ese chip. Entonces no piensen nunca. Ayer me decía alguien, doctora, pero ¿cómo hago? Resulta que mi primo se trajo unos nietos que son venezolanos, pero sus papás son venezolanos, entonces, pero mi primo sí es colombiano. ¿Para qué van a hacer eso? ¿Para qué van a hacer eso? A ese niño le van a dañar su vida, ¿me entiende? Porque en cualquier momento ese niño necesita del apellido de su padre para algo, sea para heredar, sea para otra cosa, y entonces fíjense ustedes en qué lo han enredado y en qué lo han complicado. Entonces, y así muchos casos con los cuales nos encontramos en la cotidianidad de esta notaría, que nos indica para instruirlos a ustedes que la transparencia es lo más importante, los actos correctos son los más importantes, actuar en derecho es lo más importante y de acuerdo a como nos lo dice la ley, y que lo tenemos que acatar y ir ahí en ese ritmo para poder tener un mundo mejor, para poder tener una casa o un hogar mejor, para poder tener una sociedad mejor. Tenemos que caminar por ahí. Bueno, Juan Enrique, este es el tema de hoy.
decirles que ojalá pues haya dejado un mensaje maravilloso, que es el objetivo de Notaría en Casa, para que todos ustedes puedan proceder de buena forma en cada uno de los actos que traen pues el respeto de los derechos humanos. Y pues ustedes saben que esto es como dice la palabra de Dios, un arma de doble filo, ¿verdad? En la cual yo les enseño, pero también aprendo, porque somos siempre, hasta el último día de nuestros días, un proceso de construcción para ser cada día mejor. Bueno, decirle, Juan Enrique, muchas gracias por este espacio que nos brindas los días jueves, y decirle a nuestra amable audiencia, muchas gracias por escucharme, doctora. Muchas gracias por permitirme tomarme el tinto ahí con ustedes. Doctora, por aquí hay unas inquietudes que quedaron pendientes, doctora. Ajá, cómo no, vamos a resolverlas. Exacto, por aquí estaba en estos momentos, quedaron pendientes desde el pasado que se trató esto. Dice que por acá, Nicolás, simplemente Nicolás dice que si pueden, oígase bien, las personas con otras nacionalidades venir acá a este país, que tienen que tienen el deseo de cambiar de nombre en la cédula, cualquiera que sea, y si se puede localizar no siendo colombianos. No, este condicionamiento de cambio de nombre solamente juega para colombianos, personas que son de otros países tienen que hacerlo en el lugar de su residencia. También es porque este es un notariado latino, ¿verdad? Y las mismas disposiciones notariales de Colombia son generalmente las mismas disposiciones notariales de Iberoamérica, quiere decir de Latinoamérica y de España, porque venimos de un origen español en el tema de derecho notarial latino, ¿no? Entonces, todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica, inclusive algunos de Europa, que va a España, Francia, que tienen notariado latino, tienen los mismos derechos en cuanto al cambio de nombre en Colombia. Entonces podrán hacerlo en sus países, pero nosotros acá no, porque eso procede con unos registros o bases de datos. Ustedes saben que al cambiar el sexo, ¿verdad?, por ejemplo, en la casilla de sexo, inmediatamente uno de esos registros con los cuales aquí en la notaría o en cualquier notaría del país se cambia, debe estar en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y de igual manera, cuando hago el cambio de la cédula, porque cambié de sexo o cambié de nombre en mi registro civil. Entonces, bueno, eso tiene que ser netamente del país origen. Exacto, más que todo dado por la Carta Magna, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Sí. Bueno, mira, hay otra pregunta, y a mí me gusta que las personas estén muy pendientes del programa. Dice, hoy habló la doctora sobre las personas que sufren el síndrome de Down, que si esas dos personas pueden traer, y si son sometidas a un tratamiento para si llegan a procrearse, ¿es valedero o no es valedero que tenga algún control? Bueno, eso es del derecho de cada una de las personas. Esto está, ya se sabe del derecho notarial y está muy sorteado, Juan Enrique, porque inclusive se está censurando el hecho de que estas personas no tengan el mismo derecho de las demás personas de procrear, ¿cierto? Entonces ya esta es una determinación como muy personalísima aún dentro de los derechos humanos en Colombia. Yo me imagino que de aquí a 20 años eso tendrá que haber evolucionado a 10 o a 5, porque esto va con unos cambios vertiginosos en el cual solo ellos
dándosele la capacidad o los derechos que tienen ya hoy de casarse, también tienen al de decidir pues si tienen hijos o no, y nadie se los podrá limitar. Exacto, mire, aquí hay otra pregunta, y esta, en cierta oportunidad usted habló de esto, ¿no? Fíjate cómo tiene en cuenta, dice que en cierta oportunidad la doctora habló sobre las parejas del mismo sexo que estarían solicitando por adopción hijos o niños. ¿Todo eso sigue todavía permitido o esto No, cambia? aún la Corte Constitucional está ahí en una Está vigente sí, todavía no se ha definido totalmente esto, ¿no? La Iglesia, tú sabes que ha ejercido pues una gran influencia en este aspecto y esto no está muy bien definido aún. Bueno, así que doctora, me gusta que usted al mismo tiempo hace la sopita y la reparte inmediatamente. Bueno, Juan Enrique, esto es lo que queremos, que nuestra gente esté informada. Ya les he dicho siempre que para mí Notaría en Casa es la proyección de compartir a la humanidad mi conocimiento, no de manera vendida, sino de manera gratuita. Vengo a nivel internacional dictando conferencias totalmente gratuitas mientras los demás cobran porque es su trabajo. Yo las vengo obsequiando porque quiero compartir el conocimiento con la humanidad de una manera sensible, que pueda dejar huellas de sus derechos, que sus derechos humanos no sean pues violados, y ese es en realidad pues mi objetivo hasta lo último de mis días, sea de manera oral o sea de manera escrita. Les he dicho que estoy escribiendo un libro y precisamente en el cual cuento historias de mujeres contadas por mujeres, pues con el objetivo de dejar experiencia, de dejar conocimiento a mi gente, especialmente a mi gente de Galapa, en la cual pues podamos cada día pues aprender y aprender más y aprender a compartir el conocimiento con el cual muchos nos quedamos dentro de esa concepción individualista que inclusive el capitalismo nos ha sembrado, pero que este es también parte social. Nosotros hoy tenemos una conciencia, ¿verdad?, que le dice a los investigadores científicos, quienes tenían muy guardado siempre todo, que hay la necesidad dentro de esa responsabilidad social de compartir todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que desarrollamos a nivel de la sociedad. Ese tendero que está allí en la esquina, del cual se sirve a la sociedad, tiene la responsabilidad social, ¿verdad? Ese vecino nuestro que ha vivido en Galapa mucho tiempo tiene la responsabilidad social de también contribuir con el desarrollo de nuestra municipalidad. Todos tenemos una responsabilidad social, el papá, la mamá, con la responsabilidad de madre, de padre, y tenemos que asumir, no solamente son los derechos, también son los deberes que tenemos como ciudadanos, y tenemos que aprender en ese proceso de respeto por los derechos humanos, no solamente a solicitar nuestros derechos, sino también a saber cuál es la responsabilidad mía como ciudadano en esta sociedad, desde el enfoque que tenga, desde el enfoque de padre, desde el enfoque inclusive de indigente. Hoy ya ellos, así como tienen derechos, tienen los deberes, ¿verdad?, de responder por sus acciones, y hoy encontramos dentro de ese derecho de los discapacitados a estos mentales que tienen que responder por sus actos de violación sexuales o por sus actos de apuñalamientos o cosas que realizan. Entonces, hoy la sociedad ha evolucionado y tenemos que ser conscientes de ello, y yo quiero pues que todos
tengamos conocimiento de esto. Déjeme felicitarla porque lo que usted viene haciendo aquí en el municipio de Galapa, creo que no hay otra persona que haya tenido tantos éxitos, el saber liderar procesos desde la paz, el acercamiento y ahora más que todo los valores, los respetos y hacer cosas. Doctor, un feliz día para usted, ¿oye? Sí, Juan Enrique, a mí me fascina y quiero rematar con ello cuando viene y me encuentro en la calle con gente que me dice, mire doctora, desde que usted habla en la notaría, el que me paga riendo me lo paga puntual, como también me fascina cuando alguien me dice, mire doctora, desde que usted habla por esa emisora, el que me cobraba depósito por arriendo ya no me cobra. Un feliz día para Son los usted, derechos humanos, Juan Enrique. Sí, así que hay uno que no le gusta de pronto, los pagadiarios, los coradiarios, no sé, los fastidiarios. Con ellos no he venido todavía. Un feliz día, doctora. Bueno, pues. Bueno, ahí está el programa Notaría en Casa los jueves, que prácticamente se ha convertido en algo cotidiano, algo necesario y que ya lo exigen nuestros oyentes. Bueno,